Hola, soy Laura. Bienvenido a Redescubre tu voz, un espacio dedicado a explorar y entender esas cuestiones que a veces nos rondan la cabeza y nos resultan difíciles de manejar. Aquí hablamos de lo que realmente nos preocupa, de cómo gestionamos nuestras emociones y de las herramientas terapéuticas que nos pueden ayudar en nuestro día a día. El objetivo es que sientas que no estás solo, que lo que experimentas tiene un sentido y que hay formas de trabajar estos desafíos internos para alcanzar el bienestar. Acompáñame en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Hoy vengo a hablaros de un tema que siempre me ha dado por darle vueltas, y es que es para reflexionar. Vivimos en un mundo en el que cuando sentimos una incomodidad o algo molesto, buscamos que se pare, que se acabe. Y estarás pensando, claro, lógico, ¿no? Y sí, pero cuando enfermamos nos dan un medicamento para eliminar los síntomas, en vez de buscar de dónde viene ese dolor y centrarnos en curar el porqué, la causa. Como podría ser, por ejemplo, cuando tenemos hinchazón abdominal o cuando tenemos dolores de cabeza. Algo que también está muy relacionado con estas dolencias es cuando tenemos una incomodidad psicológica. Lo que queremos es rápido buscar la forma de regularnos para que baje la ansiedad, por ejemplo. Y la realidad es que para mí fue mucho más fácil hacer todo lo contrario. Y de eso es de lo que quiero hablaros. Es como cuando tu casa está muy desordenada y llega ese día en el que tienes que ordenarlo todo de golpe porque te agobias por ver tu casa desordenada. Cuando pasan los días, como vas desordenando día a día, vuelves a tener la casa desordenada. Y entonces tienes que volver a ordenar todo de golpe, lo cual es bastante incómodo. Bien, pues esto es como utilizar herramientas de autorregulación para la ansiedad, como he dicho antes, por poner un ejemplo. La herramienta sería ordenarlo todo de golpe. Y la ansiedad, el agobio que te genera ver toda tu casa desordenada cada vez que te has dedicado durante días a desordenarla. ¿No crees que en realidad sería mucho más fácil si trabajamos en el día a día para mantener ordenada nuestra casa? Por ejemplo, terminamos de comer y metemos los platos al lavavajillas, secamos 3 jerseys del armario porque ese día justo hemos quedado con nuestros amigos a cenar y queremos probarnos varias opciones y al terminar lo volvemos a meter todo al armario, doblado y ordenado. Y así no tendremos que volver a utilizar esta herramienta de ordenarlo todo de golpe porque la casa ya estará ordenada en el día a día. Pero claro, esto es muy fácil de decirlo, pero al igual que para una persona desordenada es muy difícil incluir este hábito en su día a día, para una persona con ansiedad también es muy difícil dejar de utilizar herramientas de autorregulación, porque al final esas herramientas son las que nos pueden salvar en momentos críticos y parar pensamientos intrusivos que nos están molestando, como por ejemplo cuando tenemos mucha ansiedad y recurrimos a las respiraciones. Pero claro, en realidad lo que te voy a decir no es el camino más sencillo, porque nos va a generar mucha incomodidad y nos vamos a sentir muy vulnerables. Pero la realidad es que trabajar sobre la base y no sobre el síntoma, como hemos puesto antes el ejemplo del medicamento o indagar en qué partes de mi cuerpo están mal para tener esa dolencia, sí es el camino más sólido y con más resultados a largo plazo. Para ello, lo que nos hace falta es meternos de lleno en nuestras cabezas y encontrar todas esas vivencias, experiencias, incluso traumas que nos han activado esa cosa que ahora en la actualidad nos está generando incomodidad, que podría ser la ansiedad como cualquier otro ejemplo. Comparto con vosotros una vivencia que a mí me sirvió para entender todo esto
y así podréis entenderlo también mejor vosotros. Yo siempre he querido entender de dónde venía mi inseguridad emocional, porque había momentos en los que me sentía tan invalidada, tan poco integrada, incluso cómo buscaba conexiones en las que ni me sentía satisfecha ni emocionalmente completa con tal de no estar sola. Durante diferentes años hice terapias de muchos tipos, pero todas las que encontraba seguían el mismo método, que era estar en el presente, regular mis emociones y sobre todo convencer a mi cerebro de que yo soy valiosa y yo merezco empoderarme, quererme, etc. Y aunque no os voy a negar que en muchos aspectos avancé, siempre había algo que me resultaba incómodo. Por ejemplo, hacer una lista de cosas que me gustasen, como mis hobbies para disfrutar del tiempo a solas. O hacer una lista de cosas que me gustasen de mí misma. Todas estas listas me frustraban muchísimo porque no me sentía capaz. Es que no me sentía capaz de centrarme solamente en las cosas bonitas, en qué me gustaba de mí misma o en qué cosas me gustaba hacer. Siempre me asaltaba algún miedo o algún pensamiento negativo y eso es súper incómodo. Yo estaba haciendo una lista y a lo mejor decía, me gustan los ojos que tengo, y asaltaba algún pensamiento incómodo que decía, pues no son tan bonitos. Y parece que nos estemos volviendo locos, pero la realidad es que no. Lo que me preguntaba yo en ese momento era, pues quizás yo no valgo, quizás yo no soy capaz de concentrarme en esto porque soy una persona insegura y simplemente no voy a poder dejar de serlo. Aún así, cuando conseguí quererme a mí misma y sanar el mogollón, como le llamo yo, en mis mejores momentos siempre saltaba algún pensamiento intrusivo, que además me dejaba un mal sabor de boca, porque decía, quizás no estará todo sanado. Y siempre me quedé con las ganas de entender de dónde venían mis inseguridades, qué vivencias del pasado, de mi niñez, incluso qué vivencias de mis padres, de mis abuelos, cuáles de ellas estaban heridas, dónde había un problema. Y la mayoría de las terapias basadas en el presente, la realidad es que no ahondan en esto. Es entonces cuando me enfadé con la terapia centrada en el presente. Me enfadé de verdad. El mindfulness y todo esto me costaba tanto esfuerzo para conectar, para concentrarme, que sencillamente no era capaz. Y menos cuando tenía pensamientos incómodos. Y por ello pensaba una vez más que yo no servía, que estaba defectuosa y un largo etcétera que no me ayudaba nada en ese momento. Hasta que, a través de mi experiencia personal, dije, voy a estudiar este tema, voy a indagar en esto. Y es entonces cuando empecé a descubrir, a través de estudiar y de leer artículos, que las herramientas centradas en el presente sí que nos dan algo muy bueno. Y es la capacidad para autorregularnos cuando, por ejemplo, estamos en un momento de mucha incomodidad y son de gran ayuda, pues si estamos trabajando o si estamos en una reunión social y evidentemente queremos bajar esos pensamientos o esa ansiedad para que no nos vuelva la cabeza loca en un momento en el que sencillamente no nos lo podemos permitir. Habrá que esperar a llegar a casa y a estar tranquilos. Pero para sanar completamente aquellas partes heridas de nosotros que están tan profundamente metidas en nuestro cerebro, necesitamos otra terapia. Una terapia que se centre y que, sobre todo, indague y averigüe todas estas heridas que tenemos tan adentradas para poder hacer un cambio verdaderamente profundo. Es necesario entender a esa voz que nos dice no te mereces ser feliz, o no vas a tener una pareja que te quiera, o tú no eres como las demás. Porque en vez de intentar callarla para continuar nuestro camino y dejar atrás la incomodidad, tenemos que darle un lugar para poder explorarla, ya que
ahí es donde realmente está la información que nos puede dar una pista para sanar lo más profundo, si es que realmente nosotros queremos investigar en lo más profundo. Habrá muchas veces, incluso supongo que os habrá pasado también, que cuanto más intentamos callar esa voz interna, más fuerte suena y más nos paraliza. Es entonces cuando todo ese esfuerzo de intentar callarla, te das cuenta que no ha valido para nada. Y más frustrante es. Incluso cuando hacemos un trabajo terapéutico y nos regalamos el discurso de que somos válidos, que merecemos amor, que nos amamos, que nos gustamos, la voz interior interrumpe en algún momento y nos manda mensajes súper contradictorios. Esto, para mí, era como si estuviese poniéndole un parche a una presa gigante. La presa con ese agujero eran mis vivencias y mis creencias. Y esta voz interna es la que está reivindicando su lugar. Y el parche, el nuevo discurso que quería creer. Y no la culpo, en realidad no culpo a esa voz. Con todo esto, no quiero demonizar esos pensamientos intrusivos, porque aunque son muy molestos, están ahí para darnos pistas y para ayudarnos, sobre todo a entender esta parte de nosotros que está herida, para así entonces poder sanarla de una manera profunda y permanente. Seguiremos hablando sobre este tema y sobre otros diferentes en los siguientes episodios. Y recuerda, en tus vivencias está la solución. Un besote muy gordo, Laura.